Buenos días. Buenos días. Soy José Antonio Montes y voy a hablar un poco de Fox en tu VoIP, por favor. Bien, introducción en contexto. Hoy vamos a hablar de VoIP y de Fox, obviamente. Cuando hablemos de VoIP nos referiremos a las llamadas de voz que son transportadas por redes IP. Y cuando hablemos de Fox, pues nos referiremos a los proyectos de software libre que se aplican a la voz sobre IP. Estos proyectos de software libre no son nada nuevo en el panorama, vamos, tienen mucha solera la mayoría de ellos y son utilizados ampliamente por los operadores de telecomunicaciones en todo el mundo. ¿Vale? ¿Por qué utilizar Fox en tu VoIP? Bueno, pues utilizar proyectos de software libre en entorno de producción tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las principales ventajas, pues que el código fuente es accesible, modificable, con lo cual puedes saber qué es lo que está ocurriendo y puedes arreglarlo si necesitas. Hay soporte de la comunidad y también se puede contratar soporte comercial si tú no te sientes seguro con la tecnología o no eres programador o no sabes qué hacer con ello, ¿vale? Si el proyecto tiene actividad y madurez, pues estará al día en las últimas tendencias. Y esto es bueno porque como la voz sobre IP va siempre en evolución, siempre hay cosas que van demandando que no siempre se llega a tiempo con soluciones comerciales, ¿vale? El proyecto suele estar bien documentado, con lo cual no solamente es el código, sino también la documentación sobre el proyecto está al alcance de la mano, ¿vale? Y tú puedes saber exactamente qué es lo que hay. Se puede hacer un seguimiento de los cambios, esto también es muy importante porque, claro, todos estos repositorios que están en Internet pues tienen un control de versiones. Entonces tú, siguiendo el histórico, puedes saber qué persona ha hecho un determinado commit, cuándo y por qué. Y puedes entender exactamente qué es lo que aplica el cambio, ¿vale? No solamente leer, se modifica tal para resolver tal problema, sino que tú puedes ver realmente cuáles son las partes afectadas y las regresiones o cambios o evoluciones de esa funcionalidad que a lo mejor tú andas necesitando o crees que va a hacer y después descubres que no lo hace, ¿vale? Y una cosa muy importante, tú también puedes formar parte de la comunidad. O sea, aquí no hace falta ser programador, puedes documentar código, puedes traducirlo, puedes apoyar, puedes dar soporte, en fin, está muy bien. Pero claro, tiene sus inconvenientes, ¿no? El soporte de la comunidad normalmente es voluntario y depende de la disponibilidad de los mantenedores. La gente lo hace un poco por altruismo, por donar algo a la sociedad. No todo el mundo trabaja en proyectos que están sponsorizados por una empresa a tiempo total. Entonces, normalmente, pues esto es cuando llegas de la jornada laboral, pues te pones en tu proyecto porque te gusta y tal, te apasiona y quieres dar un servicio a los demás, ¿no? Entonces, depende mucho de la disponibilidad. El proyecto puede quedar abandonado por falta de tirón o soporte o interés o lo que sea, sufrir forks, que esto es una cosa un poco, bueno, preocupante, pero vamos, está ahí. E incluso puede haber casos de licenciamiento, ¿no? Como la BSL, que ha ocurrido en algunos proyectos que todos hemos sufrido, ¿no? Y otra de las cosas es que requiere tiempo y esfuerzo para aprender a usarlo. Pero bueno, esto tampoco creo que sea un problema porque cualquier tecnología requiere tiempo y esfuerzo para aprender a utilizarla, ¿no? Vale, pero ¿por qué en tu VoIP? ¿No? Porque esto es muy genérico, ¿no? Bueno, pues a veces es la única solución disponible. Otras veces es la mejor solución del momento. Un caso real es que los proveedores no llegan a tiempo con las últimas tendencias o no llegan a tiempo con las soluciones a problemas reportados. Normalmente dicen, oye, mira, espérate a la última versión, pero ¿cuándo va a ser? Bueno, pues la próxima versión va a ser para marzo del 2025. Y dice, oye, mi cliente, tengo que dar una solución, ¿no? ¿Qué hago y tal? Bueno, pues esto también es un pequeño problema, ¿no? No existe un proveedor que pueda darte todo. Esto es una triste realidad. Si no existiría, o sea, si existiera, existiría el proveedor único. Esto es una utopía, ¿vale? Y además te permite tener un control sobre tu red muy difícil de conseguir de otra forma. Cuando hablo de control no hablo solamente del tráfico que atraviesa tu red, sino hablo, pues, por ejemplo, la provisión, la integración con otros sistemas, muy importante, ¿vale? La monitorización, el despliegue, la automatización, la escalabilidad, todo ese tipo de cosas que si tienes una caja de un proveedor que te da su API, estás limitado a una caja negra y dices, mira, ¿y esto cómo lo interopero con mi sistema de facturación, con mi sistema de provisión o simplemente la operación de red? Si tú haces herramientas que son sencillas y las adecuas a las necesidades de tu red, tu gente del NOC estará feliz.
¿vale? Bueno, aparte de eso, te permite diseñar servicios a la carta. Esto es el sueño de cualquier comercial o jefe de producto, ¿vale? Porque es lo que piden los clientes. Y, bueno, pues te da esa flexibilidad, ¿no? Ahí es donde se usa el ingenio, pero tienes la opción de hacerlo. Solucionar problemas espontáneos. Esto de los problemas espontáneos, dices, bueno, ¿esto de qué va, no? El tema de los problemas espontáneos principalmente es que tu red forma parte de un ecosistema desde el momento que se conecta o interconecta con otras redes. Entonces, cuando viene un fabricante y dice, vamos a hacer un parche de seguridad en tal dispositivo o familia de dispositivos, y empieza a actualizar todos esos dispositivos, de repente recibes quejas de tus clientes de que hay llamadas que no funcionan, hay llamadas que se cortan, hay llamadas que... Y dices, joder, ¿y ahora qué hago? Porque yo no puedo llamar al fabricante tal y decirle, oye, cámbiame de esto de unos clientes que no son tuyos. O sea, los clientes que se quejan son los tuyos, pero los que no pueden hablar con eso son las llamadas que entran en tu red, ¿no? Entonces, bueno, el utilizar elementos de software libre dentro de tu red que pueden gestionar ese tipo de tráfico te pueden permitir dar soluciones a problemas espontáneos de este tipo, ¿vale? Y otra cosa también importante es escalar bajo demanda. O sea, no tienes que firmar hojas de petición de presupuestos, no tienes que esperar a que el cliente, el proveedor te coja y te admita tal. O sea, tú puedes ir diciendo, oye, mira, necesito multiplicar la capacidad por 2. Este tipo de cosas lo puedes hacer por 3 o por n si tienes el hierro que soporte eso, ¿vale? Porque es todo software, ¿vale? Después, otra cosa muy importante para el ingeniero de redes, es que proporciona estabilidad no solamente a tu red y mucha paz mental, ¿vale? O sea, una vez que has llegado a todo esto, cuando llegas a este punto dices, puedo estar tranquilo, ¿vale? Y no hay que olvidar que a veces existe una solución comercial, pero no está a tu alcance, ¿vale? Y no solamente es un tema monetario, o sea, no es el proveedor pobre, el proveedor rico o el operador pobre rico, no es un tema económico, ¿no? Hay veces, oye, estás en una zona del mundo y te dicen, no tecnología de este tipo, y dices, pues ala, o búscate la vida, ¿no? Bien, a partir de aquí vamos a hablar un poco de SIP. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de voz sobre IP sin hablar de SIP. Y no todo el mundo en la sala pues tiene por qué saber de SIP, entonces, bueno, hacemos una pequeña introducción, ¿vale? ¿Qué es SIP? Pues SIP es The Session Initiation Protocol, ¿no? Es un protocolo de señalización diseñado para iniciar, mantener y terminar sesiones de media. Se habla de media, normalmente es voz, audio, pero puede haber un montón de cosas. Hay gente que lo usa incluso hasta para gaming, ¿vale? Es un protocolo de señalización. Está diseñado dentro del IETF, del Network Working Group, y está adoptado por el GPPP para la red IMS, la red de móviles, ¿vale? O sea, se adoptó, entonces ya sirvió de referente y se dijo, venga, adelante con SIP. La primera versión fue en el año 99 y la segunda, que es la actual, ¿vale? En 2002, que es la versión 2. La RFC principal, la 3261, pero hay un montón de extensiones. Yo creo que aquí esto rivaliza con las extensiones que pueda tener BGP, ¿vale? No las he contado, pero vamos, te puedes dejar los links por si alguien quiere buscar y divertirse, ¿vale? Hay extensiones, es muy extensible el protocolo. Es agnóstico del protocolo de transporte, los protocolos de transporte ahora mismo que están en uso, pues el UDP, el TCP, el TLS, el SCTP está desde el principio, pero ha tenido poco agarre, pero es un protocolo que mola, lo pasa los fabricantes, no lo ponen. Y WebSocket pues, se utiliza también para interaccionar, por ejemplo, con otras tecnologías como WebRTC, ¿vale? Principalmente navegadores. Está basado en texto, ¿vale? No es un protocolo que usa S1 o un tema binario, es para humanos, hecho por humanos, y adopta ideas o está influenciado del HTTP y del SMTP, y eso se ve normalmente en las cabeceras, ¿vale? Y utiliza un método cliente-servidor que es petición-respuesta, alternando los roles. O sea, un mismo dispositivo donde una conversación puede hacer de cliente y de servidor según si recibe la petición de otro cliente o si responde, ¿de acuerdo? Y utiliza el SDP, que es el protocolo de descripción de sesiones, para describir las sesiones, ¿vale? O sea, se apoya en otro protocolo. Estamos hablando de voz sobre IP, ¿vale? Se puede utilizar otras cosas, pero en principio usa el SDP. Aquí esta imagen que la he cogido de TechInvite, porque esta página web es muy interesante, aparte de la RFC, describe gráficamente con colorines y tal el cuerpo de los mensajes y todo lo demás. Se centra principalmente
en lo que es la señalización SIP y deja un poco aparte lo que es el media, el SDP, ¿no? Pero bueno, se ve que hay unos elementos, la típica llamada de Alice que quiere llamar a Bob. Aquí están los dos proxies, cada uno puede ser de una red o un dominio diferente, ¿vale? Y cómo se interconectan usando los proxies, porque los proxies principalmente son routes SIP. Lo que hacen es enrutar los paquetes SIP de un lado a otro, ¿vale? Y acercan a las personas y hace que las llamadas telefónicas pues sean algo real, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ve, por ejemplo, como el mensaje inicial, el invite, viaja de un lado a otro, atraviesa las redes, llega a Bob, Bob responde, y a partir de aquí se hay un acknowledge y empieza la sesión de media hasta que el otro, cualquiera de los dos extremos, termina, ¿vale? Y esto es simétrico. Cualquiera de los dos puede iniciar o puede terminar la sesión. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco cómo va el tema, pues lo que he sacado del ejemplo de la RFC, viene lo que es la petición y la respuesta, un mensaje, aquí viene un mensaje y una respuesta, ¿no? Una petición y una respuesta. En la primera línea es la que marca, según el formato que tiene, si es una petición o se trata de una respuesta. El resto, pues lo que hay es una cabecera que son muy similares a las que hay en HTTP, ¿vale? Y a partir de aquí puede tener lo que es la carga útil o el cuerpo, el body, ¿vale? Puede tener un SDP como carga útil o no, dependiendo del tipo de mensaje, ¿vale? Pero bueno, como aquí, en este caso, por ejemplo, se habla de llamada de voz, pues suele tener un SDP donde describe la sesión con unas líneas y tal. Aquí he marcado esto, esta línea falta de la petición porque no aparece aquí, es un pequeño spoiler por una cosa que veremos un poco más adelante, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de Camalio, que es uno de los proyectos de software libre que tiene más solera y se utiliza más en las redes. Por tiempos no puedo hablar de muchas cosas que me gustaría hablar, pero bueno, me voy a centrar solamente en 2 o 3 proyectos que creo que merece la pena comentar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por Camalio. ¿Qué es Camalio? Pues un poco de historia. Es un SIP router, principalmente es un SIP router, ruta señalización. Es un proyecto con bastante madurez, tiene más de 20 años, está iniciado en la Fraunhofer Focus, que es un instituto de desarrollo alemán que está subvencionado por el gobierno alemán. Es un poco en analogía como los Bell Labs en Estados Unidos, solo que los Bell Labs en Estados Unidos pues venía por ITT y aquí, bueno, pues es una institución un poco pues para fomentar todo el tema de comunicaciones. Esto sigue activo, ¿vale? Y sigue muy, muy activo. En 2002 fue el código liberado bajo licencia de software libre, GPL versión 2. En 2005 se produjo un fork a OpenShare, ¿vale? Para que pudiera salirse de la rama original. En 2008 OpenShare tuvo problemas de marca y cambió el nombre a Camalio y desde entonces se mantiene como Camalio, ¿vale? Poco después Ser y Camalio se reunificaron. Los mantenedores hicieron piña común y dijeron, venga, vamos a impulsar esto porque merece la pena poner el esfuerzo todos a una. Y está liderado por Daniel Constantin Mierla, que es alias Miconda, y es el líder del proyecto. ¿Vale? Vale, pero bueno, ¿esto de Camalio qué es exactamente? ¿No? Y dice, ¿qué es lo que hace? ¿No? Pues no es una PBX, no es un B2BA, un Back-to-Backup Serializing, que es otra pieza típica de SIP, y no procesa media. Dice, bueno, entonces, ¿esto qué hace? ¿No? Bueno, pero en cambio es un SIP router programable explícitamente y trabaja a nivel de paquetes o mensajes SIP. ¿Vale? Esto es muy importante porque hay otros proyectos de software libre que trabajan a nivel de llamadas o servicios y tal. Esto trabaja a nivel de paquetes. Tiene más de 250 módulos, tiene un montón de funcionalidades que le permiten pues, interaccionar con sistemas de todo tipo, ¿vale? Para darle más vidilla y es muy estable, muy eficiente y sobre todo escalable. Y esto es lo que hace que Camalio brille, ¿vale? Es capaz de soportar miles de transacciones SIP por segundo, ¿vale? Además en máquinas virtuales o incluso contenedores. Es altamente portable porque está escrito en lenguaje C y tiene muy pocas dependencias. Entonces, puede correr en la Raspberry Pi de tu casa, puede correr donde queráis, ¿vale? O sea, sí, yo lo uso en la Raspberry Pi de casa y va muy bien. Bueno, en fin. Es altamente portable, es una pieza clave en la red de VoIP de los operadores grandes y pequeños donde se utiliza, ¿vale? Porque puede jugar un papel importante
en diferentes puntos de la red, porque es multifuncionalidad, ¿vale? Siempre hablando de SIP. Y todo esto, que es una pieza de software maravillosa, tiene una pequeña pega. Y la pega es pues, que requiere de una curva especial de aprendizaje. O sea, es una curva especial porque no se parece a la curva de aprendizaje de otras cosas que hablan VoIP, ¿vale? Entonces, el problema que tiene pues, es una receta del gremio que dice que deberías aprender 3 partes de SIP por cada parte de Camalio. Esto, si veis un montón de presentaciones de Camalio, dirán lo mismo. Aprende SIP, aprende SIP, aprende SIP. Y después, aprende Camalio. Y diréis, bueno, ¿por qué tanto SIP? ¿Y por qué no quiero centrarme en Camalio y meterme a fondo con Camalio? Bueno, el problema que tiene Camalio, o la pega que tiene, es que es un SIP router programable explícitamente, ¿vale? Explícitamente significa que va a hacer solo y aquello que nosotros le digamos que tiene que hacer. No va a hacer otra cosa que no le digamos que tiene que hacer. Entonces, tú en un router IP, cuando configuras un router IP, pues metes tus reglas, configuras tus interfaces, tu protocolo de enrutamiento dinámico, lo pones a funcionar, lo conectas y el router sabe todas las recomendaciones, sabe todo lo que tiene que hacer y enruta los paquetes de un lado a otro. Esto haría lo mismo, pero el que tiene que seguir las recomendaciones eres tú. ¿Vale? Entonces, tú puedes decidir si descartas un paquete o puedes enrutarlo al otro extremo, o cómo lo enrutas o tal, pero claro, si tú no sigues las recomendaciones, empezará a haber problemas de incompatibilidad dentro de tu red o en la red de tus vecinos. ¿Vale? O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Vale? En cambio, si sabes SIP, cuando ves a Camalio, empiezas a ver Camalio, se te ilumina, ves la luz y dices, madre mía, qué maravilla, porque está orientado para eso. O sea, te hace la vida muy fácil. Todas las funcionalidades y los módulos que tiene hace que realmente programar servicios SIP, sobre todo si es especialmente un proxy, ¿vale? Que es la función principal del proxy, enrutar paquetes SIP de un lado a otro, sea muy sencillo, muy sencillo y sobre todo muy eficiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza Camalio en una red VoIP? Bueno, pues se puede aplicar, si se ve un poco la recomendación de SIP, pues se puede utilizar en cualquiera de los sitios de todas las funcionalidades que tiene, ¿no? Principalmente, Camalio en su núcleo es un proxy, es un enrutador de paquetes SIP de un lado a otro y lo que hace es acercar a los clientes, ¿no? Pero también se utiliza, por ejemplo, como registrar, que es otro elemento del trapezoide de este SIP, para que tus clientes que están detrás de NAT o que tengan direccionamiento dinámico, pues puedas localizarle, porque claro, si el cliente tiene un direccionamiento dinámico y no sabe ni qué IP tiene, ¿cómo lo vas a saber tú si no se registra en tu red? ¿De acuerdo? Para eso está el registrar. Está como balanceador de carga porque permite escalar la red repartiendo el tráfico entre elementos de red que tú tienes, para diversificar la carga, todo el tema de redundancia y tal. Está como redirect server, que te permite escalar mucho más aún la red, ¿vale? Metiendo tu lógica de negocio ahí y pudiendo decir dónde va dirigido el tráfico, qué hacer con el tráfico, con cada llamada que te entre. Se utiliza también como application server, pero esto más se usa más en redes IMS, redes de móviles. Los application servers de IMS usan SIP como interfaz y entonces Camalio, como tiene todas las funcionalidades en las librerías, pues te permite hacer aplicaciones muy sencillas, ¿vale? Y se usa también como base para diseñar servicios VoIP a la carta, que es donde tiene la alegría esto, ¿no? Porque si no coges una cosa de un fabricante, lo pones ahí y te olvidas. Como, por ejemplo, como servicio, yo lo uso en casa pues como sistema anti-spam. ¿Vale? Cada vez que alguien me llama a mi casa, mira la lista spam, consulta y si es un spam, pues no le deja llamar y todos tranquilos en el salón mientras vemos la peli, ¿vale? ¿Cómo no se utiliza Camalio? Pues no se utiliza como softphone porque no tiene ni GUI, ni es una aplicación de cliente, ni procesal media. No se utiliza como B2BUA porque no hace de forma nativa una separación estricta de las dos patas de la llamada, ¿vale? Cosa que un B2BUA sí se utiliza. Se puede hacer, pero metiendo mucha lógica, entonces no tiene sentido usarlo como B2BUA, ¿vale? No se utiliza como PBX por lo mismo, porque hay otras soluciones de software libre que están hechas para PBX y dices, joder, ¿para qué voy a complicarme? O sea, esto es como calzar un libro, o sea, calzar una mesa con un libro. El libro lo puedes usar para leer, pero para calzar una mesa hay otras cosas, ¿no? Pues lo mismo. Y no se usa como media server porque no procesa media. Es un servidor de señalización.
Y ahora vamos a hablar de Hora de Aventuras. ¿Vale? Empezamos con un primer caso de ejemplo. No sé si se ve, yo creo que no se ve. ¿Se ve o no se ve? Se ve el SDP así, 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 ¿no? Bueno, aventuras bizarras con tu proxy. Parte 1. Problemas con los tonos DTMF. Los tonos DTMF es lo que usamos en el telefonito cuando diga, por favor, marque su PIN, por favor, diga su fecha de nacimiento y tal, ¿no? Bueno, pues marcas ahí y se generan unos tonos multifrecuencia. Entonces, aquí tenemos en nuestro lado el proxy Camalio que está ahí, nuestro proxy, ¿vale? Alice quiere llamar a Bob y en el SDP aquí falta una línea, esta línea de este tipo. Esto lo que define es los dígitos de TMF que puede marcar ese usuario, Alice, a Bob, para que Bob sepa que puede marcar pues, ese rango de dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si no aparece esa línea ahí y Bob coge y recibe el SDP tal cual, pues Bob dice que no encuentra la línea, con lo cual dice, bueno, pues tonos de TMF ni hablar, no se soportan, ¿vale? Esto depende mucho de la implementación de Bob. Hay otros que dicen, venga, va, yo lo acepto y esto pues coge los dígitos de siempre, yo hago como que, bueno, esto está bien y tal. Como es un poco dependiente del usuario, pues esto es un caso típico que aparece de vez en cuando y lo que hace es que, bueno, que Bob directamente no negocie los tonos de TMF y Alice no puede usar tonos de TMF durante la conversación. Con lo cual, si tú estás llamando a un centro de salud o estás llamando a alguna cosa así, necesitas una cita, no tienes reconocimiento de voz y tienes que marcar cosas, ¿vale? Pues la llamada no sale. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues, joder, pues ya que Alice no se digna a meter esa línea, que no tiene por qué ser Alice, ojo, esto puede venir de fuera de la red y puede ser otro operador que cuando pasa por sus máquinas cojan y filtren el elemento. O bien porque esa línea no está en orden dentro del SDP y aparece por encima y cuando pasa por otra máquina dice, uy, este SDP está mal formado, lo voy a formar yo. Lo forma él y entonces ya no viene la línea. Con lo cual, el caso es que Bob no se entera. Y como Bob no se entera, dice, yo no asumo cosas porque sí. Y entonces dice, bueno, pues no hay DTMFs en esta conversación y aquí se acabó. Y entonces, bueno, pues esto no funciona. Y son quejas. La solución, pues cuando no venga la línea, el Camalio coge, parsea el SDP, detecta que no está la línea y entonces genera una línea. Esta línea es una línea fake, pero es una línea que es la más genérica que hay. O sea, si veis trazas de sí por todos lados, son principalmente estos valores. O sea, el 0.16 o el 0.15 es lo más usado. Hay incluso algún caso que hay elementos que cogen, en vez de poner 0.15 o 0.16, pone 0.11. Y dices, ¿pero por qué 0.11? Y dice, bueno, si lo permite la RFC. Dice, ya, pero viene Bob y dice 0.11, esto no lo conozco. Lo mismo, resultado exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que parsear las soluciones, parseas el SDP, si te ves algo que no te gusta, le coges la brochita, lo arreglas, o el rotulador o lo que queráis, ¿vale? Y entonces, bueno, ya llega aquí una línea que es bastante compatible con cualquier teléfono que exista, a Bob esta línea le mola, reconoce y entonces negocia el SDP y a partir de aquí Alice puede hablar. Alice no se entera de nada, porque no sabe qué es lo que ha pasado. La conversación tiene efecto, ¿vale? Y esto funciona. Entonces, por eso va a suscitar la seguridad social o en el taller o donde sea. ¿Vale? Más cosas. Bueno, esto también va con el SDP y es una cosa que de vez en cuando ocurre y nadie sabe por qué, pero ocurre y lo tienes que arreglar tú. ¿De acuerdo? Entonces, el SDP tiene un número de sesión y tiene un número de versión. Según la RFC, dice que el número de versión se tiene que incrementar con cada negociación del media, ¿vale? O sea, esto es una negociación porque es una transacción y aquí hay, dentro de la conversación, hay otra transacción, ¿vale? Se negocia de nuevo el media, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que el primer número de versión es el 137, este tiene el suyo, el 21, puede ser cualquiera, ¿vale? Este le gusta y tal, y a partir de aquí viene el 138, pero Bob, no sabemos por qué, se salta la secuencia y en vez de volver un 22, que sería lo suyo, pues devuelve un 23. Y no sabemos por qué.
Nadie le puede preguntar a Bob. Bob igual está más allá de tu red, con lo cual, esto es lo que hay. Problema, pues que Alice, cuando ve que se ha saltado el número de sesión, de repente dice que bueno, pues como no van consecutivos, aquí ha pasado algo, pues pierde el audio y de repente deja de escuchar. Con lo cual, unos segundos más tarde, silencio, 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 se cuelga la llamada termina, y tú tienes un problema. Joder, ¿cómo hago esto, macho? ¿Cómo puedo detectar tal, no sé qué? Bueno, la solución, como tenemos nuestro Camaleo Proxy, que parsea y atraviesa todos los mensajes de señalización a través de él, pues lo que hacemos es decir, mira, vale, tú vas a poner la versión que tú quieras, pero yo voy a llevar mi control personal de los números de sesión. Entonces, estos números de versión los modifica mi proxy. Que aquí me viene el 21, me da igual, yo sé que es el 1. Que aquí me viene el 137, pues aquí te paso el 1. Aquí me viene el 138, yo le pongo el 2, porque yo voy llevando mi conteo en ambos extremos. Esto es súper importante, en ambos extremos, pues no sabes cuál de los dos extremos te la va a jugar. ¿Vale? Como no lo sabes, porque esto se da durante la llamada, la sorpresita te viene unos segundos más tarde cuando la conversación ya ha tenido lugar y ya es demasiado tarde para hacer nada. ¿Vale? Pues con esta cosa tan tonta, tanto si se lleva la cuenta bien como si se lleva la cuenta mal, ya no tienes problemas. Y Alice no pierde el audio. ¿Vale? Es una tontería, pero que resuelve un montón de problemas. Una vez que lo dejas corriendo en tu Camaleo, que eso no consume nada, pues son, no sé, 8 o 10 líneas de código, no hay más. Problema solucionado. Y ya no he vuelto a tener problemas con las versiones del SDP. Pues esto, dice, joder, pues mola. Vale, otra cosa más. El tema de ring-byte en menos de 1 milisegundo. Y esto es una cosa que dio mucho quebradero de cabeza. A veces hay usuarios que tienen un perfil muy agresivo y terminan una transacción y entre el siguiente invite dentro de la transacción pasa menos de 1 milisegundo. ¿Qué ocurre? Que Bob, cuando recibe esto no es capaz de soportarlo, no reacciona, devuelve una mala respuesta, a Alice tampoco le gusta la respuesta y tira la llamada. La solución para esto, pues como esto atraviesa nuestro proxy, cuando detectamos que entre el ACK y el invite hay menos de 1 milisegundo, lo que hacemos aquí en el proxy es descartamos este invite, Bob ni se entera y cuando expira el timer de retransmisión, que es el T1 menos de medio segundo, bueno, 0,5 segundos, envía la retransmisión y esto se responde bien y esto progresa. Pues eso también resuelve un montón de problemas, ¿vale? Son cosas que lo dejas ahí. ¿Algunos consejos básicos para que escale tu Camaleo? Bueno, pues elegir las estructuras de datos que son adecuadas, el htable y el mtree, que son tablas en memoria, clave valor y un radius tree, pues son los mejores aliados. Mantén tu lógica muy sencilla, divide los Camaleos por funciones específicas, o sea, un registra lo que se registra, un proxy lo que es un proxy, un redirect server lo que es un redirect server. No le metas nada más, solamente eso, si no, no escalará. ¿Vale? Después, si tienes que usar una base de datos, que hay veces que tienes que hacerlo, tienes que vivir con ello, monta la base de datos en local. ¿Para qué? Para evitar latencias, para evitar tiempo de respuesta, para evitar bloqueos de tabla, todo lo demás. La mayoría de los datos de consulta de los Camaleos normalmente son de lectura. Entonces, si tú tienes que diseminar los datos y tienen que estar replicados, pues puedes replicar las tablas de solo lectura. Y entonces, bueno, sigues teniendo tu base de datos en local, consulta los datos localmente. Cuando tienes que usar datos temporales para almacenar y tienes que usar la base de datos y no tengas que usar el htable, por ejemplo, pues usa tablas en memoria. Eso resuelve mucho. ¿Vale? Diseña tus tablas para obtener una fila por consulta, por lo mismo, los tiempos de respuesta. Evita crear transacciones donde sea posible, por ejemplo, un proxy sí, pero un redirect server no tiene ningún sentido y un balanzador de carga pues tampoco tiene mucho sentido. Abusa de la memoria, o sea, usa la caché y evita el disco duro. Y no hay que olvidar que los cuellos de botella son la entrada y salida externa, no los paquetes zip, ¿vale? Y las consultas síncronas externas. Tú puedes hacer consultas asíncronas, tu worker, por decirlo así, se libera. Pero si está esperando una respuesta de fuera, eso se queda esperando y entonces no escala. Porque esperas, o sea, tienes una dependencia de lo que hay fuera de tu proxy y no dentro de tu proxy, o fuera de tu Camaleo y no dentro de tu Camaleo. De RT-Penguin, pues, ¿qué podemos hablar? Es un media server muy robusto, hace prácticamente de todo, tiene una licencia GPL versión 3,
procesa y reescribe el SDP, utiliza una interfaz de control, con lo cual es un complemento ideal para Camalio, porque Camalio puede hablar con el servidor de media, entonces ya tienes el combo completo para la voz sobre IP, ¿no? Que es la señalización y el media. Realiza la conmutación del tráfico RTP por donde pasa el media en el kernel de Linux, ¿vale? Con lo cual esto permite escalar no solamente miles de llamadas por servidor, sino también decenas de miles de llamadas por servidor, ¿vale? Esto es importantísimo y la lista de funcionalidades que tiene no para de crecer. ¿Cómo se pone esto? Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un SBC, que se le llama así, un Session Border Controller, formado por un Camalio que hace de proxy de la señalización y el RTP Engine que hace de proxy del media. Aquí tenemos el API de control con el cual el Camalio controla el RTP Engine y el tráfico de voz pasa por aquí y el tráfico de señalización pues pasa por aquí. Esto escala pues M Camalios y N RTP Engine, donde M y N pues serían potencias de 2. No hay que olvidar que la escalabilidad, ¿vale? Para que haga hashing, tengo que usar las matemáticas binarias, usar potencia de 2. No contéis con los dedos de las manos, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Y con esto escala. ¿Por qué? Porque Camalio, tú puedes tener varios Camalios que controlan un mismo RTP Engine y puedes tener varios RTP Engine controlados por diferentes Camalios entre sí, ¿vale? O sea, esto se desacopla, no es una cajita. Esto se desacopla. Y bueno, quería hablar de SENS, pero me parece a mí que se me acaba el tiempo. Lo único que puedo contar es que es un media server y que tiene una aplicación de SBC que es bastante interesante, porque hace la separación estricta de las dos patas de la llamada, hace transcoding del media, hace filtrado de codecs, gestiona el NAC, los session timers, hace caching de los registros. Se puede definir un comportamiento por perfiles, de la forma que tu propio SBC le puedes poner varios comportamientos y los puedes disparar en función de las necesidades que tengas o el tipo de llamada que tengas. Tiene varios módulos para el control de las llamadas, puedes usar API RESTful, puedes usar base de datos, puedes hacer un montón de cosas. Es capaz de filtrar y modificar las cabeceras usando variables, usa los mismos nombres de variables que SER, porque se hizo también en la Focus, y los perfiles se pueden recargar en caliente. ¿Qué significa que se recarga en caliente? Que no tienes que reiniciar el servidor. Tú puedes cambiar la funcionalidad y características del servidor y le das una recarga del perfil y el proceso puede estar funcionando durante años. Aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, pues un ejemplo hecho en un laboratorio en casa, donde se ve pues, los tiempos y se ve que SEMS es muy, 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 muy ligero. Es muy ligero, ¿vale? No puedo seguir contando mucho más. Aparte de que, bueno, que está activo en varios proyectos, este es el repositorio principal en GitHub, pero hay dos forks, uno mantenido por Sigwise para su solución de SIG Provider y otro por el proyecto Yeti Switch, que usa también SEMS como SBC. ¿Vale? Esta transparencia, bueno, todo estará subido, o sea, lo podéis descargar. Yo voy un poco rápido porque se acaba el tiempo, ¿vale? ¿Preguntas? Sí, muchas gracias por la presentación. Una pregunta que tengo, mencionaste que Camilio no tiene un GUI y un frontend. ¿Hay una aplicación Softphone que nos puedes recomendar? Bueno, hay varias aplicaciones Softphone que valen, o sea, están tanto Android, iOS, si usas iOS. ¿Que tú utilizas? Vale. De escritorio, pues, por ejemplo, yo que sé, hay un montón. Está Zwiper, está Twinkle, está, no sé, Baresip, está... Hay varias. Y para Android ahí también, si buscas en Android, buscas Zip, está, no sé, bueno, ahora mismo no se me viene el nombre, pero vamos, hay varias aplicaciones, vamos, que puedo usar como softphone. Y bueno, Camalio normalmente se usa en el core de la red, porque es un elemento escalable. Hay teléfonos, por ejemplo, los teléfonos Linksys que hay por ahí, algunos llevaban un Camalio integrado dentro del firmware. Pero, eso es práctico. Pero es como base de, o sea, no es de por sí un softphone. No sé si eso responde a la pregunta. O sea, se puede usar como elemento. De hecho, hay veces que se usa eso, Camalio, como una especie de frontal para proteger, por ejemplo, un asterisco o algo que tengas por detrás, ¿vale? Que te da esa funcionalidad. Okay. Muchas gracias. De nada. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más?
La de una, la de dos. Un momento. Pues muchas gracias.